Bien, en este parcial vamos a estudiar entonces lo que es geometría. Vamos a comenzar por lo que es geometría euclidiana. Y vamos a hacer estos pequeños ejercicios que son bastante sencillos y que van de acuerdo a lo que entran sus exámenes. Geometría euclidiana. Ok, entonces el primer ejercicio que me dice, sobre una recta se toman los puntos consecutivos A, B, C. Como tenemos acá AB igual a 4, BC igual a 3 y aquí está mal. Esto está mal copiado. Estoy utilizando una inteligencia artificial para copiar los ejercicios por dictado y es medio chistoso. Los puntos consecutivos A, B, C, D, de modo que AB es igual a 4, BC es igual a 3, CD, esto es CD, ¿ok? A, B, C, D. CD es igual a 5 hallar AC más BD sobre todo sobre AD. Entonces, en este caso, en física, en el primer parcial en movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento rectilíneo uniforme, en uno de los dos han debido estudiar ejercicios en los que decía que un trencito iba desde el punto A hasta el punto B, o un autito mejor, iba desde el punto A hasta el punto B, y que luego volvía a un punto medio, había que calcular el tiempo, la. Más o menos así es lo que me tratan de decir estos ejercicios. Vamos a tener una pequeña rectita. A ver, vamos a ponerle los puntos consecutivos. Aquí lo importante es que ustedes sepan qué significa consecutivo, punto medio, punto equidistante, una equivalencia entre estos puntos, etcétera, ¿ok? Así que vamos a ponerlo de esta manera. Hasta acá. Bien, yo tengo una recta con los puntos A, B, C y D. Cada uno de estos puntos tiene un diferente, cada distancia entre estos dos puntos tiene un diferente valor. De A a B es igual a 4, de B a C es igual a 3 y de C a D es igual a 5. ¿Ok? Listo. ¿Qué me pide? AC más BD sobre AD. El ejercicio es bastante sencillo, ¿ok? Ni siquiera tenían que haber graficado. Ustedes podían simplemente verlo de forma analítica. Ok. Primero, ¿qué es lo que me pide? AC. ¿Tengo AC en los datos que me da? No, ¿verdad? Y hacerlo de una forma gráfica me ayuda a más o menos a identificar qué es lo que me está pidiendo. Ok, yo quiero la distancia entre A a C. Entonces sumo las cantidades que están acá. 4 más 3 es 7. Perfecto. ¿Qué es la otra cantidad que me piden? De B a D, ¿verdad? De B a D, entonces identifico. Desde acá, de B a D, gráficamente me da que es 5 más 3. Eso me da 8. Perfecto. Y luego me pide de A a D. De A a D es todo, ¿verdad? Es de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá. Entonces sería 5 más 4 más 3, que eso me da igual a 12. Entonces esto lo reemplazamos en la ecuación que me piden. Yo tendría acá una pequeña fracción y arriba tendría AC que es 7 más BD que es 8 sobre AD que es 12. Esto me da a mí igual a 5 cuartos. Y así de sencillo estaría el ejercicio. Este es un ejercicio bastante sencillo. Nada raro que algo así entre en su siguiente parcial, porque están muy sencillos. Bien, entonces hagamos otro ejercicio. Este me dice, en un segmento AC igual a 6, se toma un punto intermedio B. ¿Qué significa que sea un punto intermedio? Que yo voy a agarrar una recta parecida a la que está acá arriba, de A a C le voy a poner,
y voy a ponerle un puntito justo al medio, que va a ser B. Siendo que el segmento AB es proporcional al segmento BC a razón de 1 a 2. Entonces, ¿esto qué significa? Que no necesariamente es un punto medio, es un punto que tiene una razón. Entonces, no sabemos más o menos dónde estará. Pero la proporción que me dice el ejercicio me genera una condición en la cual yo ya sé más o menos cuál va a ser la distancia de entre estos puntitos, entre estos 3 puntitos, ¿ok? Ok. Entonces, calcular la longitud del segmento BC, me dice. Entonces, en este caso, según lo que me dice el ejercicio, vamos a tratar de hacerlo de forma completamente analítica y no de manera gráfica. AB más BC sería igual a AC, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me dice? Que el segmento AC es igual a 6. Entonces esto también sería igual a 6. Ya, tenemos eso por un lado. ¿Qué me dice? Que el segmento AB es proporcional al segmento BC a razón de 1 a 2. ¿Qué significa eso? Acá abajo vamos a explicarlo. Significa que yo voy a tener una fraccioncita y voy a tomar en cuenta estas partes de la oración, mejor dicho. Desde el segmento AB es proporcional al segmento BC, tomo en cuenta en el numerador el primer término que me dice, la primera cantidad que me dice. Entonces, AB, primero, tomo en cuenta. En el denominador, el segundo término o longitud o cantidad que me da a conocer, que es BC. Y me dice a razón de 1 a 2. Esto significa que voy a tener otra fracción que va a ser de 1 a 2. A 2. ¿Ok? Esto significa, de esta manera ustedes deben interpretar esa oración, ¿ok? Muy interesante. Ya. Esa partecita ustedes ya deberían saber cómo interpretar desde el primer parcial, porque se supone que hemos estudiado también lo que es problemas de planteo. Y por eso yo les decía en ese entonces, lo más importante para mí es que ustedes sepan bien problemas de planteo, porque entra en todo, en matemáticas sobre todo entra. Siempre va a entrar, ¿ok? Entonces ustedes tienen que saber muy bien eso, ¿ya? Eso significa, entonces este dato que me da prácticamente con estas dos cositas que me da el ejercicio, se ha formado un sistema de ecuaciones donde tengo dos incógnitas, ¿verdad? A más AB, una pequeña longitud primero y luego BC, que es la otra longitud. Entonces, si yo resuelvo este pequeño sistema de ecuaciones, ya tendría el resultado de mi ejercicio. ¿Ok? Así de simple es. En este caso, ¿qué nos conviene hacer? Aquí yo pienso que nos conviene primero despejar AB. AB, vamos a despejar, que sería un medio de BC. Y esto lo reemplazamos arriba en la ecuación que tenemos, que es igual a 6. AB sabemos que es un medio de BC más BC. Todo esto es igual a 6. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque así directamente vamos a obtener lo que es BC, que es lo que me pide el ejercicio. Entonces es un poquito más sencillo, ¿verdad? Ya. Ya. Entonces esto está súper sencillo, ¿verdad? Un medio más 1 me da 3 medios, ¿verdad? 3 medios, entonces,
Acá lo voy a poner. 3 medios igual a 6. Entonces despejamos esto con calmita, ¿no? Para que no se me confundan, vamos a hacerlo pasito a pasito. Entonces, esta fraccioncita va a ir al otro lado de manera invertida. Multiplicado por 2 dividido entre 3. Entonces, 6 con 3 se va a simplificar y todo esto a mí me da igual a 4. Y así de sencillo estaría este ejercicio. Nada raro que entre un ejercicio así. Bien. ¿Se ha entendido, chicos, algo de estos dos ejercicios? ¿O tienen alguna duda o consulta? Creo que son bastante sencillos. No deberían tener dudas, en lo posible. Pero ya saben, chicos, si tienen alguna duda o consulta, me dicen. Tal vez yo me he equivocado en algo, igual me avisan, no hay problema. ¿Ok? Entonces hagamos este otro ejercicio. ¿Qué me dice? En una recta se toman puntos consecutivos A, B, C, D. De tal manera que AC es igual a 28, BC igual a 36. Calcular la longitud del segmento MN, siendo M y N, aquí era 100. Siendo M y N puntos medio de AB y CD respectivamente. Este sí es un ejercicio un poquito más raro, ¿verdad? Si ustedes la leen a la primera, ya, tengo una sucesión de puntos consecutivos, ¿ok? A momento, aquí no dice. Aquí le falta esto. A, B, C, D. De tal manera que AC es igual a 28, BC es igual a 36, etcétera. Calcular la longitud de los segmentos. Ahora sí. Ya. Imagínense una rectita. Yo tengo estos 4 puntos. AC va a ser igual a cierta longitud. BC va a ser igual a otra longitud. Calcular la longitud del segmento MN, siendo M y N puntos medios entre A y B y CD. Si lo leen así, lo tratan de interpretar en su cabecita, sí va a ser un poquito más complicado. Entonces, vamos a copiar esta pequeña gráfica que ya tenemos acá. Y vamos a... Ya, esto está pasando por esa IA que estoy utilizando, así que después lo vamos a resolver. La vamos a colocar acá. Entonces, aquí es un poquito más diferente, ¿verdad? Yo no tengo la medida de cada segmento, tengo la medida de diferentes segmentos dispersos entre mi recta. Entonces, vamos a insertar otra formita. Entonces, ¿cuál es la primera medida que me da? De A a C, ¿verdad? A ver. Bien, esta primera medida que me da es igual a 28. Aquí lo vamos a poner de forma gráfica. ¿Cuál es la otra medida que me da? Me da la medida de B a C. Momentito, es de B a D. Aquí igual está mal copiado. Bien, de B a D. Sabía que algo estaba raro porque si medía 28 y luego la otra medía menos, estaba súper raro. Ok. Esto era D y esto vamos a copiarlo. Ok, esta medida me dice que es 36. 36, perfecto. Y luego me dice calcular las medidas del segmento MN, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde yo puedo ubicar M y dónde puedo ubicar N? ¿Qué me dice? M es el punto medio de
A y B, entre A y B. Entonces acá va a haber un punto medio M. Ok. Y BC respectivamente. BC va a ser acá. Aquí va a haber un puntito N igual. Ok, y aquí simplemente vamos a expandir un poquito las flechitas que ya tenemos. Ok, ahí creo que se entiende y esto acá. Ok, entonces de C y D aquí era. Qué chistosa y C y D. Aquí no es N, aquí es N. Ok, ahora sí. Ahora sí tiene más sentido para mí. Esto quitamos acá y esto quitamos acá. Listo, ahora sí. Entonces, de estas gráficas que ustedes se van a hacer en sus cuadernitos, etc., ustedes deben sacar ecuaciones. Les estaba diciendo que comparen estos ejercicios con los de movimiento rectilíneo uniformemente variado, etc., porque igual de las gráficas que ustedes hacían en esas ecuaciones, tenían que hacer de sus ecuaciones, ¿ok? De las gráficas sacaban las ecuaciones. Entonces, de esta gráfica, ¿qué podemos sacar? Por ejemplo, podríamos sacar que AB más BC es igual a 28, que eso es cierto. Luego que BC hasta I más CD es igual a 36. Y luego, ¿qué más podríamos sacar? Podríamos sumar esas ambas ecuaciones. A ver, vamos a escribirlas, ¿ok? AB más BC es igual a 28. Y acá tenemos que BC más CD es igual a 36. ¿Qué pasa si sumamos ambas? Yo voy a tener que A más AB más 2 veces BC más CD es igual a 64. A mí me da 28 más 36, sí. 64. ¿Qué pasa si lo dividimos todo esto entre 2? ¿Okay? Ambos miembros de esta ecuación lo voy a dividir entre 2. Yo tendría un medio de AB más BC más un medio de CD igual a 32. 32, ¿verdad? Ahora, ¿esto por qué? ¿Qué nos puede servir esto? Este es un ejercicio bastante bonito porque ustedes llegan hasta este punto y acá gráficamente interpreten. Si acá yo tengo esto, ¿qué significa? A ver, acá lo vamos a poner. ¿Qué es esto? El segmento. A ver, sí, mejor acá. Que de A hasta M, vamos a ponerlo acá, de A hasta M, es igual que M a B, ¿verdad? Y esto a su vez es igual a un medio de AB, ¿ok? Primero eso. Luego de CD igual vamos a interpretarlo. Yo sé que CN va a ser igual a NT y esto a su vez va a ser igual a un medio de CD, ¿ok? De CAD. ¿Y qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo la longitud de MAN. De MAN yo tengo que buscar entonces, ¿qué? Vamos a ponerlo acá abajo. De M a N, ¿qué segmentos se encuentran intermedios? Se encuentran M a B más B a C
más CAN. Entonces, relacionando las ecuaciones que hemos hecho arriba. Si reemplazamos acá, ¿qué nos daría? Que MAB es un medio de AB. Y que de N a C o de N hasta D, etc., es igual a un medio de C a D. Y que es curiosamente lo mismo que hemos hallado acá, al dividir entre 2. Entonces, esto le ponemos que es igual a MN. Y esto, entonces, por comparación, si quieren, va a ser igual a MN. ¿Ok? Este es uno de los ejercicios más complicados de paso que era de un examen del 2009. ¿Ok? Y así hay diferentes tipos de ejercicios. ¿Sí? ¿Se ha entendido, chicos, o tienen alguna duda o consulta? ¿Qué es lo que hemos hecho? Simplemente ustedes, si lo grafican, van a lograr interpretarlo en ecuaciones. Y como les digo, y es una de las bases principales para la matemática en todo, o sea, de mayúscula ya. Una de las bases principales de la matemática son los problemas de planteo y los sistemas de ecuaciones, ¿ok? Toda su vida ustedes van a interpretar problemas para volverlos ecuaciones y esas ecuaciones se van a volver un sistema de ecuaciones en la que ustedes deben relacionar diferentes condiciones que me dé el problema para poder resolverlo. Esa es la fórmula mágica para resolver todos los ejercicios de matemática porque eso es lo único que se hace y es lo que siempre se hace. ¿Ok, chicos? Espero que se haya entendido y si tienen alguna duda o consulta, díganme, no se van a quedar con la duda, ¿ok? El siguiente ejercicio, ¿qué me dice? La suma de las medias de dos ángulos es 80. ¿Ya? Y el complemento del primer ángulo es el doble de la medida del segundo ángulo. Calcule la diferencia de las medidas de dichos ángulos. Ok, este es otro problema de planteo en el que vamos a asignar variables, ¿ok? ¿Qué es lo que me dice? La suma de las medidas de dos ángulos es 80. Entonces nosotros le vamos a poner nombre y apellido a esos ángulos si quieren. Al primer ángulo le voy a llamar alfa y al segundo le voy a llamar beta. Yo sé que la suma por condición del ejercicio es igual a 80. Luego, ¿qué me dice? El complemento del primer ángulo es el doble de la medida del segundo ángulo. Bien. Esto han debido ver con el INGE, yo espero que sí. Esta parte de ángulos, lo que es el complemento, suplemento, etc. Si no, esta parte es bastante sencilla. Ok. El complemento de un ángulo. A ver, vamos a ponerlo como ejemplito, ¿ok? Ejemplo. Dos ángulos que juntos suman 90 grados son complementarios, ¿ok? Otros dos ángulos, estos son, vamos a ponerle acá abajo, complementarios. Bien. Dos ángulos que suman 180 grados son suplementarios, ¿ok? Y de aquí ya sale toda la lógica, ¿ok? Bien, me dice, y el complemento del primer ángulo es el doble de la medida del segundo ángulo. No introduzcan ustedes más variables cuando escuchen este tipo de términos. Simplemente interpreten qué es lo que significa el complemento del primer ángulo. Si yo sé que la suma de dos ángulos son complementarios da igual a 90, si yo despejo uno de estos, por ejemplo, B, ¿a qué me da igual? Vamos a escribirlo acá abajo. B va a ser igual a 90 menos el primer ángulo.
este ángulo que hemos despejado es el complemento del primer ángulo. Y es exactamente lo mismo que me está diciendo en el ejercicio, ¿ok? Esto lo vamos a subrayar con otro colorcito para que no se me confundan, un celestito, que es solo para recordar, ¿ok? Y ya, a partir de acá, sin color. Perfecto. Entonces, ¿qué significa que me dice el complemento del primer ángulo? Simplemente interpretan eso como 90 menos ese ángulo que me está diciendo, ¿ok? Así de simple. Ese es el complemento del primer ángulo y no introducen así más variables. Simplemente ustedes sepan, entiendan el concepto de complementario y suplementario. Así de simple. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Continuando. El complemento del primer ángulo es el doble de la medida del segundo ángulo. Esto es igual simplemente al doble del segundo ángulo. Y ya, así de simple. Calcule la diferencia de las medidas de dichos ángulos. ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿A qué es igual alfa menos beta? ¿Ok? Así de simple. Entonces, en este caso, y en varios ejercicios ustedes van a ver, no tienen que necesariamente resolver a qué es igual beta y a qué es igual alfa. En muchos ejercicios simplemente les piden una diferencia, una suma, una división, etc. Traten de buscar eso, no traten de buscar cada una de las variables porque muchos ejercicios no van a poder. ¿Ok? En este caso, ¿qué podemos hallar? ¿Qué podemos hacer para hallar alfa menos beta? Tenemos tenemos una ecuación que me dice alfa más beta igual a 80. Tenemos otra ecuación que me relaciona igual alfa y beta, así de simple. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué les parece si de acá tratamos de ya, ¿qué pasaría si yo agarro todo esto y lo mando al otro lado así? Y esto lo voy a poner así, como beta más beta. Esto pasaría con más. Aquí sería beta más beta. ¿Ok? Es lo mismo que acá arriba, ¿verdad? Esto le vamos a poner algo así para que esté a un costadito. Listo. Acá. Yo tengo el valor de alfa más beta. Esto yo lo puedo reemplazar acá. De esa manera se puede hallar beta. Entonces, hallaremos beta. Entonces, yo sé que alfa más beta es igual a 80. Si despejamos de acá, un momentito, perfecto. Ya, si despejamos de acá beta, al parecer sí se puede despejar. Esto me da igual a 10, ¿ok? Todo está en grados por si acaso, ya chicos, solo que la computadora estaba un poquito caprichosa y no quería poner. De acá yo puedo hallar lo que es alfa, ¿verdad? Reemplazamos en esta ecuación. Entonces, si acá yo sé que beta es 10, alfa va a ser igual a 80 menos 10, que me da 70. Entonces, sí, está bien. Lo que me pide el ejercicio es alfa menos beta, simplemente reemplazamos, que sería 70 menos 10. A mí me da igual a 60. Y vamos a ponerle las unidades, nunca se olviden poner unidades en el examen, 60 grados, ¿ok? Y acá simplemente era para explicar lo que es un ángulo complementario y suplementario, ¿ya? Es simplemente lo que se interpreta, nada más, no se me van a complicar más. Ya, hagamos este ejercicio más y luego hacemos el ejercicio de las monedas, que es bonito. Y ahí acabaríamos la clase, ya chicos, y como les digo, la siguiente clase vamos a avanzar lo que es ya hallar ángulos en gráficas,
y resolver triángulos mezclados con circunferencias, puede ser. Y yo creo que hasta ahí llegaríamos porque necesitamos que el Inge avance lo que es sombritas, ¿ok? Ahí acabaríamos. Entonces, este ejercicio me dice, la diferencia debe ser. Ok, la diferencia entre el suplemento y el complemento de un ángulo es 3 veces la medida del ángulo. Hallar el suplemento del complemento del ángulo. Hay ejercicios así que son bastante enredados, ¿ok? Lean parte por parte qué significa y no se enreden en su cabeza, no se compliquen en su cabeza porque el ejercicio está sencillo. Si en 2 oraciones se puede decir, está sencillo. ¿Ok? Simplemente interprétenlo con mucha calmita y ustedes así ya van a saber cómo resolver el ejercicio. ¿Ok? Parte por parte. ¿La diferencia qué es? Una resta. ¿Ok? Estamos hablando de una resta. Entre el suplemento y el complemento. Ok, vamos a copiar aquí nuestros ejemplitos. Listo. Ya sé el concepto de complemento y suplemento. Ok. De un ángulo, estamos hablando de un solo ángulo, entonces vamos a tener una sola variable. Vamos a bautizarle con alfa, ¿ok? Ok, esa es simplemente la variable que yo tengo, alfa. Entonces, complemento. Ya, primero me habla del suplemento. Suplemento. ¿Cuál va a ser su suplemento? Si yo sé que A más B es igual a 180, ¿qué pasa si yo despejo en este caso B? Esto me da igual a 180 menos A. Entonces, el suplemento del ángulo A sería igual a 180 menos A. Entonces, el suplemento de mi ejercicio del ángulo alfa, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 180 menos alfa. ¿Ok? Primero definamos parte por parte qué es lo que me está pidiendo el ejercicio. Y luego me dice, ¿y el complemento? ¿Y el complemento? ¿A qué va a ser igual su complemento? Vamos a ponerle así, ya está arriba el ejemplito que sería 90 menos igual que hace rato a alfa. ¿Ok? Ese va a ser el complemento y el suplemento. Ya, ¿qué me dice el ejercicio? La diferencia entre el complemento y el suplemento. ¿Cuál es primero? El suplemento, luego es el complemento. Sigan el orden de la oración, chicos. Sobre todo si es suma o resta, porque sobre todo si es resta, mejor dicho, porque si es suma ya, el orden de los factores no altera mucho el resultado, pero si es resta, no me va a afectar el orden, ¿ok? Entonces, con un orden, siempre guíense, ¿ok? Entonces, de manera ordenada, ¿qué me dice entre el suplemento y el complemento? La diferencia. Primero va el suplemento, entonces. Y esto tratemos de ponerlo bajo paréntesis, ¿ok? Menos el complemento. Este sería el complemento. De un ángulo, ya le hemos bautizado el ángulo, ahora me dice que es 3 veces la medida del ángulo. ¿Qué significa eso? Que va a ser igual a 3 por alfa, ¿verdad? 3 veces. Cuando ustedes multiplican, hacen 3 veces algo. O 4 veces. Cuando, por ejemplo, hacen 5 veces algo, ustedes están multiplicando esa acción 5 veces. Nada más. Hallar el suplemento del complemento del ángulo. Ok, eso lo puedo hacer después, si se dan cuenta. A mí me está dando el ejercicio una variable y me da una ecuación. ¿Qué es lo que puedo hacer con eso?
con esa única variable y esa única ecuación, pues hallar la variable. Luego ya nos vamos a complicar con lo último que dice el ejercicio, que es hallar el suplemento del complemento. ¿Ok? Entonces primero hallemos el ángulo. Aquí en este caso, esta resta me va a afectar a todo lo que está dentro de este paréntesis. Entonces me va a quedar menos 90 menos lo que es alfa. Y ya. De este otro paréntesis no me va a afectar en nada, ¿verdad? Simplemente lo puedo sacar del paréntesis tranquilamente. Listo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Agarrar todas las variables y mandarlas a un ladito de mi ecuación. Entonces, despejamos las variables que me pide. Menos alfa me da menos 2 veces alfa. Al otro lado se va a ir con más 2 veces alfa. Y eso me da igual a 5 veces alfa. Ya. Vamos a ponerlo con una flechita para que no se me confunda. 5 veces alfa va a ser igual entonces a 180 menos 90. 180 menos 90 es igual a 90, ¿verdad? Entonces, momento. Si esta está afectando a todo este paréntesis, este sería más, ¿verdad? Entonces esto se simplificaría. Aquí ya no tendría esto y acá esto sería así. Ahora sí. Entonces acá alfa, ¿a qué va a ser igual? Alfa va a ser igual a 90 dividido entre 3 y eso me da 30. Bien, entonces ahora sí. ¿Qué es lo que me pedía el ejercicio? El suplemento del complemento del ángulo. Ok, vamos a comenzar desde el final hacia adelante, ok, hacia el comienzo. El complemento de un ángulo. Ya lo tenía acá el complemento de este ángulo, ¿verdad? Este es el complemento. Perfecto, ya lo tengo el complemento. Ahora, el suplemento del complemento, ¿cómo se puede interpretar? Ok, este complemento, yo le puedo asignar una variable, digamos, x, ¿ok? ¿Qué es lo que me está diciendo el ejercicio? Que yo haya el suplemento de x. Yo sé que el suplemento va a ser 180 menos x. Pero x a qué es igual? X es igual a 90 menos algo. De esa manera, ustedes me van a interpretar con más calmita cuando les dicen ese tipo de cosas los ejercicios, ¿ok? Esta vez sí vamos a multiplicar lo que está dentro de los paréntesis con el signo de afuera, ya no se preocupen. Entonces, este sería el suplemento del complemento del ángulo, ¿ok? De esa manera, más fácil van a interpretarlo. Entonces, yo ya he hallado lo que es mi ángulo. Así que vamos a reemplazar el ángulo que hemos hallado, que es 30. Y acá simplemente hacemos una resta y ya. 90 menos 30 me da 60. 180 menos 60 a mí me da 120. Y ese sería el resultado del ejercicio, ¿ok? ¿Se ha entendido? ¿Tienen alguna duda o consulta? Ok, espero que se haya entendido bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en este ejercicio? Si quieren repasar, vamos a repasar siempre lo que es complemento y suplemento. Lo ponemos de ejemplos. Ustedes simplemente plántense con calma qué es lo que significa cada uno, qué es lo que me está pidiendo el ejercicio, cómo relaciono mi variable, cuántas variables tengo. Hago mis ecuaciones y luego resuelvo, ¿ok? Y si me pide el suplemento del complemento, de tal, de cual, etcétera, con calmita. Comiencen por lo general del final hacia adelante. El complemento del ángulo ya lo tengo. Eso lo puedo hacer un cambio de variable. O si quieren lo dejan ahí. Y el suplemento de eso. No me está diciendo el suplemento del mismo ángulo. Entonces, tengo que hacerle el suplemento del complemento del ángulo. Porque ese complemento de ángulo también es otro ángulo. Entonces, lo puedo tratar independientemente si ustedes quieren. ¿Ok? Y así se resuelve este ejercicio.
Ahora sí vamos a hacer el ejercicio de las monedas. Y en este sí van a descansar porque no lo copié. Dice mi ejercicio. Se colocan 3 monedas con radios 2,3, y 4 centímetros sobre una superficie plana. De modo que apenas se tocan. Punto. Halle la distancia en centímetros entre los centros de la primera y última moneda. Ok, vamos a hacer una pequeña grafiquita de acuerdo, interpretando a lo que me dice el ejercicio. Se colocan 3 monedas de 2, 3 y 4 centímetros sobre una superficie plana. Ok, vamos a hacer la gráfica en todo lo que nos resta de página. Ya saben, chicos, ustedes tienen papel ilimitado prácticamente en su examen, porque tienen bastante espacio. Hagan sus gráficas grandes, que se note, para que ustedes, sobre todo ustedes, no se confundan al momento de resolver. ¿Sí? Porque yo me confundía bastante y eso es feo, feo confundirse. Que hacía gráficas chiquitas. Entonces, no, yo les recomiendo desde lo más profundo de mi experiencia que hagan las gráficas lo más grande posible. ¿Ok? Entonces voy a tener 3 círculos de diferentes tamaños. Otro consejo tal vez de sus gráficas es que no lo hagan perfecto. No necesitan hacer perfectas las gráficas. Las gráficas se tienen que entender, no se tienen que ver bonitas, ¿ok? Nada más. Ya vamos a dibujar este un poquito más grande, ¿no ven? Y este otro poquito más grande. Hacia abajo y hacia arriba. Ya. Listo. Sobre una superficie plana, de modo que apenas se tocan. Perfecto. Se tocan apenitas. Halle la distancia en centímetros entre la primera y la segunda moneda, ¿ok? Lo que vamos a hacer para resolver este ejercicio es interpretarlo de manera súper gráfica. Por eso esta geometría. Simplemente ustedes deben interpretar de manera gráfica qué es lo que está pasando en el ejercicio, ¿ok? Bien, vamos a dejarlo así súper grande. Entonces, de este tipo de ejercicios es muy importante que ustedes hagan la gráfica grande y traten de meter en la gráfica y de ver en la gráfica sobre todo. Tienen que verlo, identificarlo a primera vista, cuáles son los datos que me está dando el ejercicio. Por ejemplo, en este ejercicio, ¿qué de datos me está dando? Me está dando los radios de mis circunferencias. Ok, entonces vamos a aquí poner un radio. Ok, va a ser el primero de la primera moneda, va a ser 2. Ok, aquí vamos a hacerlo chiquito y vamos a... Van a ver que se tarda bastante en esto. Así que por eso la siguiente clase sí voy a hacerles las gráficas antes de la clase porque vamos a tardar un montón. Ok, entonces tenemos esto y esto. Listo. Luego tenemos el otro radio, ok. Tenemos este radio que va a ir más o menos de acá a acá. Y es de 3. Vamos a tener otro radio más.
y este va a ser de 4. Listo. Ok. Entonces, ¿qué más podríamos hacer? Bien, a ver, les voy a hacer una pregunta muy importante para resolver este ejercicio. Ya, a ver, primero copiamos toda la grafiquita, ¿ok? Ok, a ver. Ok, esto lo haremos sin relleno y de otro contorno. Un contorno llamativo, digamos, naranja. Ok. No, siguen queriendo entrar, interesante. Este otro triangulito es acá. A ver, vamos a hacerles ingresar a sus compañeros. Perfecto. Y ahora vamos a graficar este otro. ¿Qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? Les pregunto, chicos. Me está pidiendo la recta verde o la distancia entre estos puntitos naranjas. De acá a acá y de acá a acá. Me está pidiendo la distancia en centímetros entre los centros de la primera y la última moneda. ¿Ustedes creen que esta recta verde coincide con esta recta? Que se podría decir que no es recta porque les apuesto que es un poquito curva. ¿Alguien dijo algo? Sí, distancia en centímetros. Exactamente. Me está pidiendo el ejercicio la recta verde. Y muchas veces en este ejercicio sobre todo se equivocan porque ustedes me van a hallar seguramente la distancia de acá a acá y de acá a acá. Y esa no es la correcta, ¿ok? Lo que me está pidiendo el ejercicio es esta distancia grande, ¿ok? Que igual es un triangulito prácticamente, que vamos a interpretarlo como triangulitos porque se van a dar cuenta de qué es lo que podemos relacionar. No se me vaya esta cosa. Ya. Ok, y esto le vamos a poner con colorcito verde para no perder el verde. Listo. Entonces así creo que se van a dar más cuenta aunque no son las mismas. Entonces, ¿por qué hemos hecho primeramente esta gráfica? ¿Qué es lo que necesitamos para hallar esta recta? Si se dan cuenta, se han formado triangulitos. ¿Cuál es una de las fórmulas más importantes que se tienen en triángulos, rectángulos, sobre todo para resolver estos? Yo me acuerdo que es la del teorema de Pitágoras, que me dice que la suma de sus catetos, cada uno al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿tendremos alguna hipotenusa? ¿Tendremos tal vez algún cateto, etcétera? En este caso, yo creo que sí. Aquí arriba. ¿Qué es lo que podemos obtener? ¿Se dan cuenta? Acá yo puedo nombrar a esta pequeña parte. Le vamos a nombrar A, ¿ok? A la primera base del primer triángulo, ¿ok? Y acá le vamos a nombrar B a la otra base del otro triángulo, ¿ok?
¿Y qué es lo que podríamos tener acá? Si se dan cuenta, como acá hasta acá, yo veo que este es el radio. A ver, vamos a agrandarlo un poquito. La distancia desde el punto medio hasta donde choca aquí mis dos moneditas, las dos primeras, va a ser el radio. Y desde el mismo lugar hasta el centro va a ser igual el otro radio. Entonces ya vamos a tener la hipotenusa, ¿verdad? Gráficamente todos los datos que podamos vamos a sacarlos. La hipotenusa va a ser 5. Tendremos este cateto, el cateto interno. A ver, será igual a 1. ¿Qué pasa si nosotros agarramos un rectángulo? Lo vamos a trazar desde acá. Este va a ser uno de sus lados y este va a ser otro de sus lados. Este lado va a ser igual a este otro ladito, ¿verdad? Vamos a quitarle el relleno. Este lado de mi rectángulo va a ser igual a este lado y vamos a ponerle con otro color rojo, digamos, ¿ok? Si este lado es igual a este lado, aquí igual voy a tener 2. Si todo esto es 3, si yo quiero hallar esta pequeña parte, sería 3 menos 2. Entonces esta pequeña parte sería igual a 1. Ahora sí, por teorema de Pitágoras, 5 elevado al cuadrado va a ser igual a 1 elevado al cuadrado. Vamos a escribirlo para que no se olvide. Más a elevado al cuadrado. Siguiendo el teorema de Pitágoras de ese pequeño triangulito, el primerito que se forma. ¿Se ha entendido, chicos? Bien, espero que sí. Simplemente estamos interpretando todo lo que podamos con geometría de este pequeño ejercicio. Ok. Entonces de acá está más sencillo. Despejamos A. A ver, vamos a ponerle con la ecuación. A va a ser igual a más, menos o solo a más. En este tipo de ejercicios igual ustedes tienen que aplicar ciertos criterios. Ustedes están hablando de distancias. Una distancia va a ser siempre positiva, ¿ok? No pueden ustedes escribir una distancia como menos porque no existe. Si ustedes miden la distancia de sus lápices, tal vez con los que están escribiendo, espero que sí, y le dan la vuelta, ¿se vuelve negativo su tamaño del lápiz? No, ¿verdad? Entonces, toda la vida va a ser más, ¿sí? Entonces, en este caso, sería 25 menos 1, que me da 24. Entonces, le saco raíz y me sale raíz de 24. Si ustedes quieren, esto lo pueden escribir como 2 por la raíz de 6. Ok, entonces ya tengo una de las primeras bases, ¿ok? A ver, ¿para qué yo estoy hallando estas bases A y B? Si se dan cuenta, esas mismas bases igual van a coincidir acá con la base de este triángulo grande. Y de acá ustedes también pueden sacar esta pequeña distancia y ya hallarían la hipotenusa, ¿ok? Igual, todo se hace en este ejercicio con teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces, de igual manera vamos a interpretar el otro triangulito que es para hallar B. Ok, la hipotenusa que va a ser 3 más 4. En este caso, entonces va a ser la hipotenusa igual a 7. Aquí le vamos a poner 7, perfecto. Este lado de mi triangulito que va a ser igual a 4 menos 3, que me da igual a 1. Entonces, de igual manera lo interpreto acá. 7 elevado al cuadrado va a ser igual a 1 elevado al cuadrado, más b elevado al cuadrado. Despejamos aquí b. B a mí me da igual a la raíz. Vamos a darle la raíz
de 7 por 7, 49. 49 menos 1 me da 48. Y esto lo pueden ustedes escribir como 4 por la raíz de 3. Perfecto. Entonces ya hemos hallado lo que es A y B. Ahora sí vamos a escribir. Vamos a interpretar el ejercicio de acá abajo. Si lo mantenemos ahí abajo. Entonces ya tenemos aquí lo que es A más B. En este caso, si extendemos esta pequeña longitud hasta acá, este ladito sería 4 menos 2. Entonces acá lo vamos a escribir con esto. Esta pequeña longitud verdecita sería 2. La base de todo este triángulo verde, vamos a escribirlo acá, sería A más B. Perfecto. Ahora sí. Entonces, para resolver este ejercicio, a la hipotenusa le vamos a poner como una incógnita h, ¿ok? H elevado al cuadrado va a ser igual a 2 elevado al cuadrado más A más B elevado al cuadrado. Listo. Y reemplazamos lo que es A más B, hallamos H y así se habría acabado mi ejercicio. Reemplazamos entonces esta pequeña parte primero. Y luego B. Listo, ahora sí, aquí simplemente es desarrollar nomás, ¿verdad? Entonces, a mí todo esto me da que h al cuadrado va a ser igual a 4 más 24 más 16 por la raíz de 18 más 48. Todo esto a mí me sale, si le saco raíz, obviamente, le vamos a sacar raíz h, ya saben, siempre positivo porque estamos hablando de longitudes. Me sale igual a 2 por la raíz de 19 más 12 veces la raíz, ahí está, de 2. Y esa sería la respuesta. Han debido ver que el solucionario del segundo parcial, la respuesta del ejercicio de progresiones era 10 treceavos o 10 tercios, algo así, ¿verdad? No me acuerdo bien. Entonces, si se dan cuenta, las respuestas no siempre son bonitas. En este caso la respuesta no es bonita, pero es la respuesta, ¿ok? Esto está en centímetros. Nunca se olviden de las medidas, ¿ok? No se preocupen si la respuesta no está bonita. Simplemente preocúpense de que el procedimiento tenga lógica, tenga mucho sentido, ¿ok? Y de esa manera se interpretan este tipo de ejercicios. Este es uno de los ejercicios más complicados, ¿ok? Es de un examen pasado del 92, de dispensación, ¿ok? Del 98, perdón. Y nunca se ha vuelto a repetir porque es bastante complicadito. Y además, si le agarran la lógica, ya se vuelve sencillo de resolver, ¿verdad? ¿Se ha entendido o tienen alguna duda o consulta para acabar ahí la clase? Bien, entonces si se ha entendido, ahora vamos a revisar en el chat. Ya, se ha entendido, chicos. Entonces, vamos a detener la presentación y la grabación.